Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante. ¿Existe un jus comune internacional de derechos humanos? Con esta pregunta expondremos un tema de capital importancia para todas y para todos, relacionado a esta temática. Pero antes de iniciar, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido, otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos. ¿Existe un jus comune internacional de derechos humanos? Pues bien, para contestar esta pregunta, tenemos que explicar lo siguiente. Existen distintas escuelas o sistemas dentro de la filosofía del derecho que explican qué es derecho, pero hablaremos de dos rápidamente: el positivismo jurídico y el justnaturalismo racional práctico. El positivismo jurídico, de este vamos a tomar en cuenta únicamente la vertiente de Kelsen, la teoría pura del derecho de Kelsen. Y dentro del naturalismo, el naturalismo racional práctico kantiano, que luego resurge después de la Segunda Guerra Mundial. Muy importante. Entonces, el positivismo de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen nos dice que derecho es igual a un sistema jurídico de leyes. Es un sistema eminentemente formal. De tal cuenta entonces que la Constitución es una ley formal que no contiene un catálogo de derechos humanos. Prácticamente la Constitución es un catálogo de fuentes del derecho. Establece únicamente cómo se establece el sistema de gobierno, cómo se crean los órganos, cómo se eligen los órganos, cómo se crean las leyes, etcétera. Es una constitución eminentemente formal, porque el sistema jurídico no acepta la conexión entre derecho y moral. Es un sistema de normas jurídicas carentes de contenido moral, en donde no interesa su justicia o injusticia, porque esta no se puede determinar. Lo único que importa es la validez de las normas jurídicas, las cuales dependen de la ley fundamental y de los principios formales establecidos en la Constitución. Es el positivismo de la vertiente de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Por otro lado, el naturalismo racional práctico kantiano, que surge en la Ilustración, nos dice que el derecho es un sistema de valores y principios jurídicos naturales universales que van a servir de parámetro para legitimar el sistema jurídico. De tal cuenta entonces que el derecho está compuesto por leyes y normas emitidas por el Estado, pero también por principios y valores universales que deben servir de parámetro de justificación ética de estas normas jurídicas. De tal cuenta que la Constitución es un pacto que contiene principios y valores que son derechos humanos naturales emanados de la persona humana por el solo hecho de ser un ser humano, derivado de su facultad racional de dignidad y libertad para decidir que solamente posee el ser humano, derivado de su autonomía de la voluntad del ser humano como única fuente o principal, más bien dicho, principal fuente del derecho, es quien genera estos valores que son expresados como valores generales en la Constitución y que servirán de parámetros para legitimar todo el sistema jurídico. De tal cuenta que el sistema jurídico es un sistema que tiene conexión entre derecho y moral y que las leyes y las normas se fundamentan y se legitiman en los valores o principios emanados del ser humano como derechos naturales, como derechos humanos naturales. Ese es un naturalismo racional práctico kantiano que sirvió de base para la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y para la Constitución de la Primera República Francesa del año de 1792, resurge después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Constitución Federal Alemana de 1949 y las posteriores constituciones de la Europa Occidental, y después las constituciones de Iberoamérica, la Constitución de España de 1978, la Constitución de Guatemala de 1985, la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución de Colombia de 1991, etc. Ahí tenemos entonces dos sistemas muy importantes. Entonces, en el sistema kelseniano nos dice que Kelsen no cree ni acepta que pueda existir un derecho internacional como tal. ¿Por qué? Porque el derecho depende del Estado. Si el derecho es un sistema eminentemente formal, si las leyes dependen únicamente de la validez y esa validez depende únicamente de un Estado que las emite y de una condición formal que funda ese Estado y que es la fuente de validez de todo el sistema jurídico, entonces el derecho internacional para Hans Kelsen prácticamente no existe. Para Kelsen, para que exista el derecho internacional, tiene que haber un Estado mundial, porque solo el Estado puede crear derecho. Porque el derecho para Kelsen es un sistema jurídico formal, carente de principios universales, carente de moral, carente de derechos humanos naturales, y por lo tanto es un sistema eminentemente formal, determinado por la validez, validez que está determinada por la ley fundamental,
que constituye un Estado y que legitima a ese Estado para emitir esas normas, de tal cuenta que el derecho emana del Estado. Por esa misma razón, Kelsen dice, considera que no puede existir un derecho internacional como tal, que los tratados internacionales, al ser ratificados por los estados, llegan a formar parte del derecho interno y son parte del propio sistema jurídico porque los ha incorporado el Estado como parte de su sistema de leyes. Y te das cuenta que no hay un derecho internacional como tal, porque para que existiese él mismo debería haber un Estado mundial. Pero para el justnaturalismo racional práctico kantiano, la postura es diferente. El paradigma es diferente, porque para el justnaturalismo racional práctico kantiano la principal fuente del derecho es la persona humana, como única especie, como único ser capaz de razonar y decidir, elucubrar racionalmente para decidir en libertad. Y de esa autonomía, la voluntad se convierte en un legislador universal. Así las cosas entonces, los derechos humanos son derechos naturales emanados de esa legislación universal de la razón. Ahora, Kelsen, perdón, Kant nos dice que esos derechos naturales están insertos en cada ser humano, pero el conjunto de seres humanos, al congregarse como comunidad, deciden pactar su convivencia, suscriben un pacto llamado Constitución y ese pacto elevan sus derechos naturales como valores jurídicos generales que servirán de parámetro para legitimar todo el sistema jurídico. De tal cuenta entonces que la Constitución va a servir como el canal para hacer compatibles los derechos de uno como los demás. Por ese motivo es que Kant nos dice en sus principios metafísicos del derecho que el derecho es el acto por cuya máxima se hacen compatibles los derechos de uno con los derechos de los demás bajo una legislación universal de la razón. Eso nos lleva a entender que los derechos humanos naturales entonces van a servir, van a estar en esa constitución canalizados para ser el punto que sirva para hacer compatibles los derechos de uno con los demás. Ahora, viene Kant y nos dice cómo se hace para hacer una compatibilidad a nivel universal. Porque algo que es importante aquí entender es que los derechos humanos para Kant, como son inherentes a la persona humana porque surgen del ser humano por su naturaleza humana, son universales, porque la humanidad es universal. La humanidad no depende de un Estado. Los derechos naturales son inherentes al ser humano independientemente de que sea de su sexo, de su edad, de su color de piel o de nacimiento. No importa, el ser humano es un pleno ser humano capaz de generar derechos naturales por el solo hecho natural de ser un ser humano. Es fuente de generar derechos naturales y por lo tanto los derechos humanos son derechos universales, inherentes a toda la humanidad, independientemente de cada Estado. Ahora, ¿cómo hacer para que sean compatibles estos derechos humanos a nivel global, a nivel mundial? No se requiere de un Estado mundial, sino lo que únicamente se requiere es que todos los estados hagan un pacto de convivencia, hagan un pacto por medio del cual se hagan respetar los derechos de toda la humanidad, no un pacto para legislar, no un pacto para organizarse estatalmente, porque no se está pidiendo un Estado mundial, sino un pacto entre todas las naciones, entre todos los pueblos, para que todos los estados respeten la universalidad de los derechos humanos. Y esto lo deja bien claro en su obra Hacia la paz perpetua, Immanuel Kant. Pues bien, esa misma obra hacia la paz perpetua de Immanuel Kant es la que sirvió de base para la creación, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre del año de 1948. Esa Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en el pacto de pactos, se convierte en ese pacto universal que tiene como objetivo no organizar un derecho internacional como tal, no organizar una comunidad global como tal, no, sino que sirva de legislación universal de la razón. La legislación universal de la razón. Los derechos humanos emanan de la legislación universal de la razón. ¿Por qué? Porque la razón es universal, porque el ser humano tiene una parte subjetiva, pasional, emocional y tiene una parte racional también o espiritual. Entonces el ser humano en su parte racional, en su parte espiritual es universal porque no depende. La razón no depende de las emociones y sentimientos. Por lo tanto, la razón humana es la misma en hombres, en mujeres, en africanos, en árabes, en europeos, en latinoamericanos,
en cualquiera, no importando el color de piel, sexo, edad, lugar de origen. La razón es universal. Por eso la legislación universal, la razón es la que va a ser compatible. El acto por cuya máxima se hacen compatibles los derechos de uno con los demás mediante una legislación universal, la razón. Así las cosas, entonces aparece aparece concretada esa legislación universal de la razón en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces aparece un jus comune internacional de derechos humanos. No existe verdaderamente un jus comune internacional de todo el derecho internacional. Lo que existe es un jus comune internacional de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son derechos positivos, por lo tanto no dependen de un Estado que los crea. Para el positivismo contemporáneo de Frayori, por ejemplo, es el Estado el que tiene que positivizar los derechos humanos en sus constituciones. Pero para el justnaturalismo nacional del Partido Kantiano, que sirvió de base para las constituciones ilustradas, como la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, la Constitución de la Primera República Francesa de 1792, y luego con su resurgimiento en la Constitución Federal Alemana de 1949 y constituciones subsiguientes, y por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se reconoce que los derechos humanos son derechos universales, son derechos inherentes a la persona humana. Por tal motivo, entonces, los derechos humanos son universales y existe un jus comune internacional de derechos humanos. Esa universalidad de los derechos humanos nos permite entender entonces que todos los estados, al organizarse como sistemas jurídicos, como sistemas políticos, tienen que reconocer la supremacía de los derechos humanos en sus sistemas jurídicos internos. De tal cuenta entonces que los derechos humanos sirvan de parámetro de legitimación aún para los poderes constituyentes. Cuando se organizan los estados y viene el pueblo en su ejercicio soberano, en ejercicio de su poder constituyente, se organiza para promulgar una constitución, aún en ese acto soberano e casi ilimitado del pueblo para organizarse como poder constituyente, crear la constitución y a partir de esa constitución crear los poderes constituidos, como son los tres organismos de Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, para someterlos a ese acto constitucional. Aún ese ejercicio está limitado por los derechos humanos porque son universales. ¿Por qué? Porque dependen del ser humano por el solo hecho de ser un ser humano. De ahí entonces que se requiera de una jurisdicción internacional de derechos humanos, de una jurisdicción supranacional solamente en materia de derechos humanos, hacia la cual todos los estados tendrán que someterse a esa jurisdicción internacional de derechos humanos. Todos los estados tendrán que someterse a esa jurisdicción internacional de los derechos humanos y para eso van a existir cortes internacionales de derechos humanos como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Africano Internacional de Derechos Humanos, cortes internacionales que tendrán jurisdicción de carácter regional para juzgar la violación de derechos humanos, la violación internacional de derechos humanos por parte de los estados, de tal cuenta que no solamente los poderes constituidos de los estados, como los organismos ejecutivos, legislativos, judiciales, estarán sometidos a los límites de esa jurisdicción supranacional de derechos humanos, sino aún el propio pacto constitucional, aún los propios tribunales constitucionales estarán sometidos a esa jurisdicción supranacional desde la cual se hará un control de convencionalidad sobre el sistema jurídico interno para que éste no esté en contra de esos derechos humanos universales. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano es un sujeto pleno de derechos, no porque así lo establezca el Estado en el que nació, no porque así lo indique el Estado al que pertenece, no, sino porque tiene y posee la naturaleza humana de ser un sujeto pleno de derechos por naturaleza universal. De ahí sus derechos humanos son derechos naturales por naturaleza universal, por propia naturaleza universal. Por eso existe un jus comune internacional de derechos humanos basado en el paradigma y un naturalismo racional práctico kantiano, en donde los derechos humanos tienen que servir de parámetro de legislación universal de razón y como legitimador y justificador ético de todos los sistemas jurídicos a nivel universal, porque el ser humano es universalmente un sujeto pleno de derechos, pero hay que entender que esos derechos humanos son derechos naturales.
Actualmente existen otros paradigmas como el neomarxismo, la teoría crítica de armas, el postestructuralismo de Foucault, el progresismo internacional, que nos dicen que el concepto ilustrado de ser humano ya no existe, ahora es relativo, ahora existen otras formas de comprender a los sujetos de derecho, de tal cuenta que ese concepto de ser humano como supremacía sobre las cosas y como facultad racional de generar derechos no existe, incluso el ser humano que no se autopercibe como humano no lo es, el ser humano es igual que las cosas, que la naturaleza, de tal cuenta que sustituyen los derechos humanos por los derechos de la naturaleza. Bajo estos paradigmas, esos nuevos derechos por formar parte de nuevos sistemas y nuevas estructuras que no dependen del derecho natural universal, no pueden ser parte de esta jurisdicción universal, no pueden ser parte de esta jurisdicción supranacional ni de este jus común internacional de derechos humanos, sino que tendrán que ser aprobados y legislados por sus estados internos, por sus organismos, por sus propios ordenamientos jurídicos internos, porque ellos mismos niegan la universalidad del derecho natural inherente a la persona humana como fin, como sujeto pleno de derechos y como primacía sobre las cosas. De tal cuenta que solamente son los derechos naturales inherentes a la persona humana, aquellos que derivan de aquel paradigma de un naturalismo racional práctico kantiano ilustrado que establece que el ser humano, y solamente el ser humano, es el legislador universal, porque el ser humano, al poseer la facultad de la razón, no es igual que las cosas, no es igual que los animales ni los minerales, sino que es un fin, no es un medio, es un fin en sí mismo y por lo tanto tiene primacía sobre las cosas y por tener esa primacía sobre las cosas tiene posee una autonomía de la voluntad que le permite ser un generador de derecho natural, un legislador universal a la razón. De ahí que estos derechos humanos naturales son los únicos que pueden conformar este jus comune internacional de los derechos humanos y los únicos que pueden ser tutelados y controlados por una jurisdicción supranacional e internacional de ese jus comune internacional de los derechos humanos. Y con esto hemos terminado este interesante tema sobre si existe o no una jurisdicción internacional, un jus de derechos humanos, es decir, si existe un jus común e internacional de derechos humanos. Hemos dado la respuesta que sí, existe una jurisdicción internacional de derechos humanos derivada de un jus común e internacional de derechos humanos como derechos humanos universales y naturales inherentes a la persona humana. Así que si les ha gustado este video, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho con Alejandro Gutiérrez, denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho procesal constitucional, etcétera. Así que sin más, ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.